Ok, vamos a prender nuestras camaritas, muchachos, por favor. Vamos a esperar los 5 minutitos reglamentarios. Vamos a esperar esto. Ok. Vamos a ir esperando que se vayan agregando sus compañeros. Entonces, vamos a esperar los 5 minutitos, como les comento. Ok, muchachos, vamos a seguir esperando un poquito más, unos 3 minutitos más. Vemos que mojamos 15, de hecho me hacen falta algunos. Vemos quién está. Está Adrián, está Alison, está Ana, Anet, Ángela, Farida, Jared, Jesús, Jimena, ok, Juan Francisco, María de los Ángeles, María Fernanda, Sandy, Valeria, y se acaba de conectar Cintia. Ok, vamos a esperar entonces un poquito más a ver quiénes más se agregan, porque sí me hacen falta algunos. Y de hecho, vamos a ver si alguien sabe algo de ellos. De Isaac Arredondo, ¿alguien sabe algo, muchachos? ¿Se conecta a sus demás clases? Ayer le pregunté y que si había dejado la escuela y me dijo que no, que solo, que, o sea, me dijo que no, pero no me dijo por qué no está entrando, pero que planea volver a entrar. Ok, vamos a ir viendo quiénes más están por acá. Voy a que hagan falta. Bueno, Itzel sí entra a sus clases por lo que he visto, pero no le he visto el día ahorita, no le he visto hoy. Vamos a ver quién es más. Junior, ¿saben algo de él? Creo que no lo vi en la clase de ayer, si no me equivoco. Creo que igual me hace falta el día de hoy. Geraldine, sí, me hace falta Geraldine hoy. Bueno, ya se acaba de conectar, perfecto. Y vamos entonces. Bien, vamos entonces a pasar la lista con las personas que están aquí. ¿Me recuerdan en qué diapositiva nos estuvimos quedando, muchachos? Logramos ver la parte de las gráficas, las diferencias que tienen de creciente y decreciente. ¿Llegamos a esa parte? ¿Sí?
Perfecto. Entonces vamos entonces a seguir viendo todo este rollo de las funciones exponenciales. Veremos que hoy vamos ya a empezar a utilizar matemáticas como tal, ya empezar a hacer un trabajillo por allá. Entonces vamos a ver cómo resolver algunos ejercicios que tienen que ver con las funciones exponenciales. ¿Ok? Me dicen cuando se pueda visualizar en pantalla. Esto es donde nos quedamos el día de ayer. Sí, ahí nos quedamos. Perfecto, entonces vamos a pasar al primer ejercicio que está apareciendo aquí. Dice, encuentra la función exponencial f de x igual a la x cuya gráfica se está mostrando, ¿ok? Son dos incisos. Lo que me está tratando de decir esto es que trate de buscar una función, en este caso, que sea del estilo exponencial, de tal manera que me dé, digamos, estas respuestas, ¿ok? Vamos entonces a entender cómo funciona esta cosa. Si nos fijamos, f de x igual a la x es la función que vamos a tener que convertir o utilizar, donde lo que tenemos que buscar es realmente el valor de a. ¿Cuánto es lo que vale a para cada una de estas dos? Para esta y para esta. ¿Ok? ¿Cómo se hace ese tipo de ejercicios? Es bastante sencillo. Nosotros tenemos aquí un punto que nos están dando como ayuda, ¿no? En la gráfica. De hecho, nos están dando el punto 2,25. Recordemos que cuando se trabaja un punto, este siempre va a ser el valor de las X y este el valor de las Y. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna, muchachos? No. Muy bien. Entonces, si yo agarro como base a este concepto, a esta fórmula, por así decirlo, recordemos que en matemáticas la Y es la misma cosa que f de x, ¿ok? Esto en modelación matemática desde el semestre anterior se sabe que la y es lo mismo que f de x. Entonces, esto realmente no es otra cosa que decir y igual a la x. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Cuál es la diferencia entre y es igual a la x y entre y es igual a entre... ¿Qué número es ese? ¿Es f o 7, c, x? ¿Este de acá? El que está mero arriba, maestro. Este es f, este es f. Ah, ok. Uh-huh. ¿Pero qué diferencia hay? Ninguna. Es lo que acabo de comentar. Y es igual a f de x, o sea que estas dos cosas que estoy marcando, estas dos con la flechita, son exactamente lo mismo. ¿Ok? El por qué se utiliza y por qué se utiliza f de x, bueno, eso es más que nada por el tipo de notación que se utilice. En algunos libros aparecerá y en algunos f de x, pero significan exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Hasta esta parte, ¿se entiende por qué se llegó acá? Si en donde está la X, o sea, después de la F, hubiese, por ejemplo, un 2, ¿cómo quedaría? Es que, ¿te refieres al lugar que esté a la x sea un número 2? No, maestro, que sea F, F2, quedaría igual abajo, ¿no? Y2, igual No, a no, no, no la puedes, no X. puedes mezclar cosas ahí. No, ahí no. No, no, ahí, No puedes. maestro. Después de la F, ¿ok? Después de la F en la X. Sí, ahí podría haber un número, ¿no? Sí, pero si le pones números acá, ya no puedes hacer esta comparativa. Por eso, ¿cómo quedaría la de arriba y la de No abajo se con un puede, te lo número? estoy diciendo, no se puede. No puedes ponerle números. Siempre va a tener una X ahí, Sí, por porque es de fórmula, manera ¿no? general. Ajá, por fórmula, es de manera general. Si tú estás tratando de comparar f de 2 igual a la x con la y, no puedes escribir y de 2 igual a la x. Esto no se puede. No puedes hacer esta comparativa. Tiene que ser de a fuerzas la x y aquí pues se quedaría solamente la y. ¿Okay? Esa comparativa no se puede hacer. Es por eso el por qué se utiliza la f de x, porque f de x sirve para evaluar cosas en la función. La y de x es solamente para hacer este tipo de
truquito o más que nada ecuación que vamos a resolver ahora. Hasta este punto, ¿alguna duda? Te voy a hacer ahorita algo No borre, importante. porfa, no borre, porfa. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Ninguna? Bien. Les pregunto, según el punto que tenemos acá, ¿cuánto vale la Y, muchachos? 25. 25. 25. Entonces vamos a escribir en lugar de la Y, vamos a escribir 25. ¿Y cuánto vale la X según ese mismo punto? 2. 2. Muy bien. Entonces ahora vamos a sacar raíz cuadrada para eliminar este cuadrado. La raíz de 25 es 5. La raíz de a cuadrada es a. Y ya tenemos cuánto vale a. Vale 5. ¿Se entendió esto, muchachos? Sí. Perfecto. Entonces ya tenemos que nuestra función, ¿ok? La Maestro, respuesta. yo sí Profe, me puse a ¿de escribir dónde y sacó la cuadrada? me perdí. A ver, silencio. Los dos porque veo que se están medio perdiendo. A ver, uno no entiende de dónde saqué la cuadrada y el otro que no entendió. ¿Pablo? Mi duda está en que vi que sacó Y, sin duda alguna, que es la raíz de 25 y la raíz de A2. Pero, ¿qué pasó con X? Es lo que puso ahí arriba de A la ver, A. fue lo que pregunté hace un Ah, momentito. ¿Cuánto ya. vale Y, muchachos? Y vale 25. ¿Cuánto vale X? Vale 2. Es por eso que acá puse el número 2 en el cuadrático. ¿Ya? ¿Sí o no? Que me digan, porque si no, los voy a perder. Sí, maestro. Ya. Muchas gracias. ¿Ya? Ok. Es por eso que saco raíz cuadrada en ambos lados, para eliminar esta cosa, porque yo quiero realmente cuánto vale A, es lo que pregunté desde un inicio. Entonces, por eso saco raíz cuadrada en ambos lados. Si hubiera sido un 3, pues hubiera sacado raíz cúbica. Si hubiera sido un 4, raíz cuarta. ¿Ok? Siempre tiene que sacarse la cantidad de radical dependiendo del exponente que se tenga. En este caso, como fue cuadrado, saco una raíz cuadrada. ¿Ok? La raíz cuadrada de 25 es 5, la raíz de a cuadrada es a. Entonces, ya con esto ya sé cuánto va a valer mi función. F de x va a ser igual a 5 a la x. Porque recordemos que a representa la base de la función. Eso lo vimos el día de ayer. Entonces ya tengo mi respuesta final. Maestro, tengo una duda. Y si, por ¿Sí? ejemplo, en lugar de que X sea 2, valdría 3 o 5. Entonces voy a poner Y es igual a 25 A y voy a poner 5 arriba de Sí, la 5 A. arriba. Sí, ¿Y eso qué operación haría? una raíz quinta. ¿Ok? ¿Cómo se Ah, saca la raíz quinta? ¿y Bueno, siempre va a ser raíz? No sí, importa el número. no Ah, importa el número. Lo que vamos a hacer es una radical, pero pues dependiendo del número. Solamente que pues obviamente los ejercicios que yo les voy a poner, muchachos, son números que sí van a poder calcular sus raíces. Hasta se pudiera decir a mano o mental. Porque pues, por ejemplo, la raíz quinta no se los pondría porque pues no saben sacar raíces a mano, ¿no? O sea, están medio feas. Hasta una raíz cúbica como el ejercicio a veces se las pondría, ¿no? Para que ustedes puedan tratar de calcularlo. De todos modos, su calculadora científica tiene la posibilidad de sacar raíces en quintas, cuartas y todo ese estilo, ¿ok? Ahorita les voy a medio mostrar cómo en el ejercicio B. ¿Okay? Traten ustedes de plantear el ejercicio B por sí solos, ustedes solitos, y decir cuánto va a ser el valor de la base. Mientras voy a estar buscando en la App Store, bueno, lo que viene siendo una aplicación, por si no tienen calculadora científica, para la calculadora científica.
Me avisan si se traban, me avisan si terminan. Ya lo hice, pero me da como que a la tercera, ¿no? Entonces tengo que dividir la otra cantidad, así como raíz, pero a la tercera. Ajá, no va a ser de raíz, obviamente. Digo, no va a ser de división, sino va a ser raíz más bien. Ok, ahí te les paso. Si tienen, ¿cómo se llama? Tu calculadora científica es más fácil. Ahí te les voy a mostrar cómo. Ahí te les voy a mandar en lo que viene siendo el grupo. Una aplicación bastante completa de calculadora científica. Pueden utilizar en su teléfono si no tienen calculadora científica. Les va a ayudar bastante. Nada más déjenme lo envío. Repito, eso en dado caso que no tengan la calculadora científica. Ok, ya está ahí el link, está de la Play Store. Y pues vamos a ver cómo podemos calcular esto. Para empezar, como dice la compañera, les va a quedar una radical cúbica. Recordemos que esto vale X y esto vale Y. ¿Okay? Voy a hacer como que la división para que no nos confundamos. Entonces, directamente yo ya puedo plantear que Y es igual a la X. Y vale 1/8. A va a estar elevado al cubo. Y es lo que me comenta aquí la compañera. Tengo que sacar una raíz cúbica. Tengo que hacer esto. La raíz cúbica de 1 entre 8 igual a la raíz cúbica de 3, de A a la 3. Pues eso es A. ¿Okay? Algo así les debió haber quedado planteado. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Muy bien. ¿Cómo puedo hacer esto? En su calculadora científica o en la aplicación que les acabo de mandar, ustedes van a teclear lo siguiente. Vamos a poner Shift. Ok, el botoncito de Shift le estarían apretando. Y hay hay un botoncito que tiene como que algo X elevado a una potencia. Ok, le vamos a poner eso. Y les va a salir en la pantalla algo como así, como una radical, donde aquí va a tener una X y aquí un numerito en la pantalla. No sé si se puede visualizar a qué me refiero. Ahí te les mando la captura de pantalla de cómo quedaría. También lo vamos a hacer manual, no se preocupen, por si no tienen la calculadora, lo vamos a hacer manual. Algo así les Maestro, quedaría. ¿Sí? disculpe, si la X fuera, por ejemplo, en vez de 3, 2, en la radical sería 2. ¿Sí? Sea raíz cuadrada. ¿Ok? Una vez que hayan apretado esos botones, como les comenté, les va a salir la radical en el cuadrito que está por fuera de la raíz, que se puede ver. Ahí traten de poner el número 3, porque lo que están haciendo es sacar una raíz cúbica. Y dentro vamos a tener que poner el 1/8. Todo eso dentro de un paréntesis, el 1/8 dentro de un paréntesis, 1 entre 8, ¿ok? Solo cierran su paréntesis. Dice yo 1,5. 1/2, efectivamente. Te les voy a mandar la captura de pantalla de cómo debería quedarles en la calculadora científica que les pasé. ¿Ok? Y como nos dice la compañera, les debe dar 1/2. Yo voy a borrar esta cosa de acá. Les debe quedar 1/2 o 0.5, que es equivalente a 1/2, y me quedaría que 1/2 es igual al valor de A. Entonces, yo ya sé que en este caso mi función f de x es lo mismo que decir 1/2 elevado a la x. Muy importante los paréntesis. Esta sería mi respuesta final. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo puedo hacer a mano? Bueno, a mano es un poquito complicado y no siempre se puede, porque no siempre vamos a tener raíces exactas. Aquí es como pensar, yo tengo 1/8, muchachos, voy a ver qué números multiplicados por sí mismo dan 8 al momento de multiplicarlo 3 veces. Pues es lo mismo que multiplicar 2
por 2 por 2, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que decir 1 entre 2 al cubo. Como les comento, a mano es un poquito complicado. Entonces, esto es lo mismo que decir 1/2 elevado al cubo. Entonces, yo ya sé que mi base es 1/2, tal como está acá. Vuelvo a comentarles, no siempre se puede hacer esto, así que traten siempre de tener su calculadora científica a mano. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestro. Ok, me avisan cuando terminen. Terminamos de copiar, muchachos. ¿Puedo pasar a lo siguiente? Ese es un sí. Muy bien. Voy a pasar entonces a la siguiente diapositiva. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Me dicen, por favor, para que pueda seguir. Ninguna. Ok, correcto. Aquí tenemos lo que viene siendo el tema de transformaciones de una función exponencial. ¿A qué me refiero con las transformaciones? Bien, las funciones exponenciales, que ya vimos que son del estilo a la x, tienen ciertas variantes. ¿A qué me refiero? Podemos, ejemplo, sumarle un resultado. F de x igual a la x más b, donde b representa un número real. Esto gráficamente va a cambiar, obviamente, todo mi gráfica. Si le estoy sumando un número entero, si mi gráfica, supongamos, estaba así, yo para poder ver cómo nos quedaría gráficamente sería aumentarle, digamos, esta sería la base, f de x igual a la x. Cuando le sumo algo es solamente mover la gráfica un poquito más para arriba, como quien dice lo que está avanzando. El caso contrario sería f de x igual a la x menos b, donde en ese caso sería retrocederle o bajarle con respecto al eje de las y. ¿Se entiende este detalle, muchachos? Son una de las dos transformaciones básicas de las funciones. El sumar para que aumente con respecto al eje de y, o restar para que baje con respecto al eje y. ¿Se entiende un poquito? ¿Se tiene la idea? Sí. Ok, voy a borrar entonces un poquito de esto que está en No, no pantalla. lo borra, no lo borra, maestro. Por Ok, favor. 2 minutitos. De mi parte ya estaría. ok. Voy a borrar entonces. Bien, todo esto que menciono es lo que estoy comentando acá. En algunas ocasiones yo tengo que mover una función exponencial. ¿A qué me refiero con mover? Pues puedo, cuando tengo mi plano, puedo hacerla para arriba y para abajo. ¿Okay? Vamos a entender a qué me refiero. Aquí tenemos la función 2 a la x. Vamos a ver el GeoGebra y vamos a realizar la gráfica de esa función. 2 elevado a la x. ¿Ok? Notemos que esta es mi gráfica. Voy a escribir otra gráfica igualita, 2 a la x, y notemos lo siguiente.
¿Qué pasa si a la gráfica original le sumo dos resultados? O sea, dos unidades. Notamos que es la misma gráfica, solamente aumentó, o se podría decir que subió 2 unidades, porque esta corta en y igual a 1, dense cuenta, y la otra le sumaron 2 y ahora corta en y igual a 3. ¿Se nota eso, muchachos? ¿O no se nota? Sí. Perfecto. En cambio, cuando yo le resto, pues sería bajar, en cierto caso, el número de unidades que sea. Por ejemplo, si le resto menos 3, dense cuenta cómo bajó 3 unidades. Como corta originalmente el 1, sería restarle 3. 1, ¿ok? Hasta aquí, hasta aquí, ¿ok? En menos 2. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Si no se nota mucho que bajó 3 unidades, es acá 1 y las 2 de aquí bajó los 3 unidades. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Perfecto. Este es un tipo de movimiento o de transformación que se está realizando dentro de lo que viene siendo la función exponencial, que es lo que trato de explicarles acá. Si, por ejemplo, yo tengo la función base, en este caso, f de x igual a 2 a la x, si yo quiero sumarle una unidad, lo único que va a hacer gráficamente es la gráfica que ya tenías formal, solamente la avanzas una unidad hacia arriba. ¿Ok? A estas funciones, así, tal cual, como esta, usualmente le damos como que la función original o la función base o la función madre, no sé, o sea, muchos libros le dicen de diferente manera. Cuando ya está modificada o transformada, que es esta cosa, cuando ya se le está sumando algo, se le está restando algo, pues es solamente una transformación que se hizo. Ya esto se le conoce como una función, pues, transformada, porque solamente se le restó o sumó ciertas unidades. Obviamente los elementos, o sea, los valores van a cambiar, pero pues lo único que se hizo fue correrse realmente gráficamente o para arriba o para abajo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Maestro, una pregunta. Y, por ejemplo, si tenía 2 y bajo hacia menos 2, unos lugares más abajo, mi resultado va a llevar negativo. Tu resultado. ¿A qué te refieres con tu resultado? No entiendo esa parte. Después de hacer, por ejemplo, y vale tal, igual a esto, y ya ve que, por ejemplo, pone 3, menos 3, porque la gráfica está hacia menos, hacia lugares negativos. Al momento de hacer raíz cuadrada y todo eso, mi resultado va a ser negativo. No confundas las cosas. Una cosa es, efectivamente, estoy de acuerdo que estén los lugares negativos, y otra cosa es buscar la función base, que era lo que teníamos acá en la anterior diapositiva. ¿A qué me refiero con eso? Tú, cuando estés trabajando eso, por ejemplo, supongamos, voy a descartar esta cosa de acá, te doy la gráfica, vamos a borrar esta de acá, y es esta gráfica que tú estás comentando, ¿no? Y supongamos que tienes no sé, un punto que vaya a pasar, supongamos que tengamos este de acá, y tengamos al punto, creo que es 2,1, si no me equivoco, está pasando por ahí. Sí, efectivamente. Supongamos que tienes estos dos puntos, tienes el punto de acá que es el 0,-2 y el punto de aquí que es el 2,1. Como tú dices, si yo agarro el número negativo, ¿mi respuesta va a ser negativa? No. ¿Por qué? Porque la misma definición te dice que la base, tu base, el valor de A, no puede ser negativo. Y si tu duda es por qué entonces aquí tenemos un número negativo, es porque, como tú dices, o como estábamos mencionando, la función está movida. Entonces, cuando está movida la función, no es tan sencillo hacer lo anterior que estábamos trabajando. ¿Ok? Estas, si se dan cuenta, son funciones en base, por así decirlo, porque no están sumándose ni restando nada. Cuando se le suma o resta algo, ya no es tan sencillo buscar la función original. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos que hacer otra técnica, por eso estoy comentando, no lo confundan, vamos a hacer otras técnicas para poder encontrar a esas funciones que están movidas. No va a ser el mismo procedimiento, ojo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda?
No, maestro. ¿Ok? Solamente podemos buscarlas, repito, cuando las funciones son así como estas, sin que se les esté sumando nada, sin que se les esté restando nada. Ahí sí podemos hacer todo el procedimiento anterior. Pero cuando se le está sumando o restando algo, no vamos a tener que utilizar alguna otra técnica. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Puedo pasar a lo siguiente? Sí. ¿Los demás? ¿Todos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, siguiendo con todo esto, ya sabemos esta parte, ¿no? De lo que estoy comentando. Lo que siempre tengo que identificar, muchachos, que es muy, pero muy importante en las funciones exponenciales, es dónde está cortando al eje de las y. Eso me va a ayudar muchísimo para poder graficar. Notemos que siempre va a cortar al eje de las y. Si yo me acerco a mi gráfica, yo le puedo modificar como yo quiera esta cosa. Poner esto y vean cómo siempre corta el eje de las y. Puedo ponerle, no sé, un número más grande. Y aunque parezca que no está cortando al eje de las y, yo tengo que, como quien dice, dejarlo más y más corto. O sea, voy a llegar hasta el 300 realmente. O sea, va a ser un numerote hacia abajo. Pero va a cortar en algún momento al eje de las y. Demos cuenta que mientras más voy bajando, más se está pegando al eje de las y. Entonces va a llegar un punto en el que sí lo va a cortar. ¿Ok? Aquí ya me está dando flojera bajar, pero ahí está. Ya lo cortó. Entonces va a llegar siempre, muchachos, un momento en el que esté cortando a este eje. Es muy importante identificar ese valor en el que esté cortando, porque así va a ser la forma en la que vamos a estar ayudándonos a buscar la función que está marcando, ¿no? Y no solamente eso, traten siempre de buscar elementos que estén en la gráfica, que sean numeritos pues básicos o conocidos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con básicos y conocidos? Vamos a modificar esta función a una un poquito más chica para que no me quede tan grande aquí. Vamos a ponerle este. ¿A qué me refiero con elementos conocidos? Siempre tengo que buscar en mi gráfica puntos en los que esté pasando y que sean enteros. Por ejemplo, aquí en donde está cortando, démonos cuenta que es el 0,-2. Si noto la gráfica, aquí está haciendo como con un número entero. ¿A qué me refiero con números enteros? Que las coordenadas de este punto, de aquí donde estoy marcando, son números enteros. Por ejemplo, está el número 2,1. ¿Okay? Son números enteros y eso nos va a ayudar a poder ubicar aún mejor la gráfica. Por ejemplo, ¿en qué otro lugar entero pasa? ¿A qué me refiero con enteros? Como que pasa en las esquinitas, ¿ya saben de algo? Por acá parece ser que este es un número entero, sería el 3,5. Vamos a ver si de verdad le atinamos al 3,5. Efectivamente pasa en el 3,5. Y dirán, ay, ¿por qué tanto trabajo? Porque vuelvo a repetir, identificar hasta por lo menos 3 lugares en los que esté pasando la gráfica, por lo menos 3 lugares, nos va a servir ahora para identificar cuál es la función, o sea, la regla de asignación de la que está trabajando. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Señor maestro, si se quiere obtener la función, se debe ubicar 3 lugares tienen que tener como esos 3 lugares. A ver, no entendí mucho la pregunta. O sea, si cuando quiero buscar la función, te refieres a la regla de asignación, ¿no? Sí. Sí, necesitamos 3 lugares. Ahora, el cómo se va a utilizar esos 3 lugares para poder encontrar, obviamente, la regla de asignación, ahorita lo vamos a ver. O sea, primero tenemos que saber encontrarlos y ahorita vamos a ver cómo utilizarlos, ¿no? Pero pues hasta el momento alguna duda, o sea, que solamente hasta ahí que sepamos cómo esa parte. ¿Cómo ¿no? se le encuentran? Tienes que estar analizando tu gráfica o puedes dar valores. Vamos a ver, vamos a analizar este caso de 2x a la menos 3. Vamos a ver, voy a crear una nueva diapositiva y vamos a empezar a ver. Supongamos que yo quiero, voy a tener esta gráfica, voy a tomarle una captura de pantalla. Supongamos que no les di ninguno de los puntos
y no les di obviamente la regla de asignación, solamente les di lo que viene siendo mi grafiquita. Okay, les di la grafiquita y ahorita vamos a ver cómo lo haríamos. Vamos a recortarlo acá. Y vamos a visualizar. Muy bien. Supongamos que solamente les di esto y les digo, determinen lo que viene siendo los lugares o determinen lo que viene siendo los puntos. Los puntos por lo regular yo te puedo dar 1 o 2, ¿ok? Siempre en ese tipo de ejercicios. Puede ser que yo te haya dado este y este, supongamos. Entonces yo tengo el punto acá, el 0,-2. ¿Okay? Yo solo te puedo dar el punto y tú tendrías que estar ubicando las coordenadas. Recordemos que este es el eje de las X y el eje de las Y. Entonces tenemos acá que en X vale 0 y en Y vale -2. Y en este de acá, supongamos que es 2,1. Ya tengo 2 puntos que estoy teniendo en este caso. ¿Cómo puedo entonces ahora ir ubicando los siguientes? Pues vamos a ver el patrón de cambio que se tiene en estos elementos. Vamos a poner este cuadrito y vamos a empezar a agregar estos elementos. Aquí está el 0, aquí está el -2 para Y, en el otro tenemos al 2 y aquí tenemos el número 1. ¿Ok? Notemos, muchachos, lo principal. ¿Cómo cambió estos dos resultados? ¿Cuánto fue lo que avanzó? Dos. Me dicen que 2, vamos a ver de -2 para 1 va a ser -2, -1, 0, 1. Avanzó 3 lugares, ¿no? 3, perdón. Sí, 3 lugares estuvo avanzando. Ahora, f de x igual a algo a la x más o menos b. Esa es como quien dice la función que vamos a ir tratando de descubrir con esta cosa de acá. Como les comento, no siempre es tan sencillo cuando está fuera de la función base. Vamos a ir viendo ahora funciones clásicas. ¿A qué me refiero con funciones clásicas? Estas. Primero siempre tenemos que agarrar como base a esta función clásica o la madre, por así decirlo, y luego ver si se le agrega o se le resta algo. Veamos. La función original siempre tiene que pasar por el punto 0,1. Todas las funciones originales exponenciales, muchachos, pasan por el 0,1. Ahora, ¿cuánto fue lo que bajó de acá hacia acá? De acá hasta acá, ¿cuánto fue lo que bajó? 3. Que es lo que yo tengo acá. Entonces quiere decir que se le va a restar 3. Ya tenemos una parte, lo que se va a restar. Ahora tenemos que buscar la base de aquí. ¿Y cómo puedo buscar la base de ahí? Pues simplemente trato de buscar un valor, por ejemplo, de los valores clásicos, el 2, el 3, el 4, el 5, ir aumentándole sus exponenciales y luego ir restando estas 3 unidades para ir como que checando a ver cuál es la que está haciendo énfasis en este caso. Vuelvo a repetir, no es un proceso nada sencillo porque todavía no conocemos logaritmos, así que es prácticamente como que ir atinándole, entre comillas, al resultado porque todavía no conocemos logaritmos. Eso lo veremos cuando lleguemos a las funciones logarítmicas. Entonces vamos a ver, si utilizamos el número 2 como base, tenemos que ver 2 a la 1 menos 3 sería el primer caso. Vamos a ver cuánto nos da. Pues esto me quedaría como -1, ¿no? ¿Todos me están atendiendo? ¿Se está entendiendo esta parte? Solo estoy evaluando elementos. Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? Entonces aquí tendría que es el valor 1, -1. Vamos a ver si este punto se encuentra en lo que viene siendo la gráfica. 1, -1. Ahí está acá. Vamos a checar el punto x igual a 2. Este es con x igual a 1 para que se entienda. Entonces con x igual a 2 vamos a seguir. Entonces vamos a ver 2 a la 2 menos 3. Esto me quedaría 4 menos 3 es 1. Entonces sería el punto 2,1. Vamos a ver si está este punto en la gráfica. Con que ya hayamos conseguido uno más, ya le hicimos. Pues este es el 2,1. Es justamente el que yo tengo. Entonces ya está. Mi función, la que estoy trabajando, va a ser la 2 a la x menos 3.
y se acabó. Ya nos dimos cuenta que este proceso obviamente es largo, es tardado y es más de análisis. No es algo que, vuelvo a repetir, simplemente como una fórmula o algo sencillo salga de golpe todavía, porque no conocemos, vuelvo a repetir, a los logaritmos. ¿Quedó claro ahorita la duda con todo eso? Bien, espero que sí. ¿Me avisan cuando terminen de copiar? ¿Terminaron de copiar, muchachos? ¿Me avisan? Yo ya terminé de copiarlo. Todavía, Perfecto. maestro, 2 minutitos, 2 minutitos. Sí, sí, está bien. Ya, maestro. Perfecto. Sigamos entonces. Bien, les dejo esto para que intentemos graficar a mano. Ahorita les voy a mostrar cómo intentar graficar a mano para que tengamos una idea. En algunas ocasiones no vamos a poder tratar de hacer la gráfica exacta, obviamente en a mano, pero podemos darnos una idea para poder ver cómo se utiliza. ¿Cómo podemos hacer esto? Utilizando lo clásico que es la tabulación. Yo tengo que dar valores de X para ver qué es lo que ocurre. Ya por allá me dirán, maestro, es que no se puede graficar porque es negativo. Muy bien. Sí se puede graficar porque es como si inconscientemente tuviéramos algo así. ¿Okay? Es como si inconscientemente el menos esté por fuera. No es lo mismo esto que está acá, como les comenté el día de ayer, que hacer esto así. Este de plano no se puede graficar. ¿Se entiende esta parte? ¿Queda claro el por qué este sí se puede graficar? ¿Ok? Bien. Lo que yo necesito aquí, muchachos, porque yo les voy a pedir obviamente que lo hagan con la graficadora, lo único que necesito es que validen sus respuestas. ¿A qué me refiero con que validen sus respuestas? Ustedes pueden llegar rápidamente a GeoGebra y escribir eso, -2 a la X. ¿Okay? Pueden llegar aquí directamente y escriben, ¿no? -2 a la X, ¿no? Y les va a dar lo que viene siendo quizás un resultado, que no menos X a la X, sería 2 a la X, ¿ok? Y nos va a quedar esta gráfica. Pero lo que yo les voy a pedir en sus tareas es que además de que hagan la gráfica en GeoGebra, me escriban una tabulación de los resultados que está saliendo. Ahorita eso va a ser lo que les voy a mostrar ahora, ¿ok? Yo voy a dar valores de X y valores de Y. ¿Cuáles valores de X voy a dar? Realmente los que yo quiera, por ejemplo, el 0, 1, 2, 3 y 4. Y aquí es donde empezamos a hacer la sustitución. Va a ser menos 2 elevado a la 0. El 2 elevado a la 0 es 1, entonces esto me va a quedar como menos 1. ¿Ok? Luego, para el otro sería menos 2 elevado a la 1. Esto va a ser 2 elevado a la 1 va a ser 2, va a ser menos 2. Luego tenemos menos 2 elevado a la 2. Esto va a ser 4, pero con el menos va a ser menos 4. Luego tenemos 2 elevado a la 3. Esto me va a quedar como 8, va a ser menos 8. Y por último, 2 elevado a la 4, que va a ser 16, va a ser menos 16. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Perfecto. Estos elementos, como les comento, son los que debemos de realizar. Aparte de, como comento, ¿sí? Ajá, ¿alguien preguntó algo? no.
Ah, ok. Entonces, aparte de, por ejemplo, tener lo que viene siendo la gráfica, ustedes ¿sí? En los valores de X, ¿son los que queramos o los que están en la gráfica? Los que tú quieras, porque tu gráfica, lo vas a graficar con GeoGebra, así que pues te la completos, ¿no? Todos los valores. ¿Y por qué digo los que tú quieras? Porque realmente recordemos que el dominio de la función de las exponenciales son todos los números reales, así que realmente puedes utilizar los que tú quieras. Aconsejo que sean números enteros positivos. No vayan a poner puntos decimales o les van a quedar números bastante feitos. ¿Está aquí alguna duda? No. Ok, los demás me avisan cuando terminen de copiar. Ya, digamos, en su tarea solo sería hacer el screen de lo que viene siendo la captura de pantalla de lo que es la gráfica y pues ponerla a un lado, ¿no? Que esto pues está representando lo que es la gráfica, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, entonces sigamos con todo esto. Maestro, respecto a la actividad que va a marcar de este tema, ¿va a poner algún ejemplo de cómo se realiza? O sea, yo sé que estos son ejemplos de cómo se realiza, pero en especial. El día de la Ah, actividad, en jueves, vamos a ver. ok. Por eso vamos a tener la clase, entre comillas, clase, vamos a tener pues el ADA, vamos a comenzarla ese día. Ok, vamos entonces a seguir. Hay otra función exponencial que se trabaja, que es una muy particular, se le conoce como la función exponencial natural o la de base E. ¿Ok? Este tipo de función exponencial de la E, pues más que nada empieza a trabajarse en los límites. O sea, cuando se trabaja límites en cálculo, se empieza a trabajar con esta función. El número E realmente es un valor muy, pero muy extraño que se utiliza al calcular el límite de esta función. ¿Okay? No nos voy a meter tanto en este concepto de límites ni nada de eso porque ustedes no llevan cálculo, pero solamente tenemos que entender que esta E, cuando veamos una función del estilo f de x igual a e a la x, entendamos que la E es un número. ¿Okay? Así como existe el valor de pi, que vale entre comillas, porque no vale 3.1416, también existe la E, que tiene cierto valor, que es aproximadamente 2.71, 82, 81, 82, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? Solamente es un valor aproximado. Nosotros usualmente para resolver estos ejercicios vamos a tratar de utilizar 5 decimales, que es el 2.71828. Esto va a ser con la finalidad de que esté lo más aproximado posible. ¿Okay? Repito, nosotros vamos a tratar de utilizar casi siempre los primeros 5 decimales para poder aproximar el valor. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? ¿Puedo finalizar lo que está en pantalla? ¿Me dicen? Perfecto. Voy a finalizar ya que nadie dice nada. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Como podrán ver, obviamente, todos estos temas de funciones que estamos trabajando ya son diferentes a todo lo que vimos al inicio. Aquí vemos que es más interpretativo porque tenemos que tratar de estar analizando la gráfica, viendo cómo quedan los números. No es tanto de fórmulas, si se dieron cuenta, como en el primer corte. El primer corte eran puras cuentas que teníamos que hacer. Aquí obviamente también van a haber cuentas, pero notemos que es con otra finalidad y otra forma en las que se están trabajando estas cuentas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? No. Ok,
Bueno, pues pueden empezar a retirarse, muchachos. Sería todo por mi parte. Es maestro. Adiós, adiós. Vamos a finalizar la grabación.